Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al encuentro del miércoles en New York. Esta noche o esta tarde, depende de donde se encuentren ustedes, como todos los miércoles a las 7 de la tarde, nos reunimos para presentarle a ustedes grandes personalidades del mundo de habla castellana. Hemos tenido y tendremos en poco a Sergi Torres, Emilio Carrillo, Pedro Engo, Pilar Sordo, Álvaro Scaramelli, y esta noche es para mí un gran placer, honor, presentarles desde Chile a una dama que se llama Aleja Walters. Bueno, se la presento o ella misma se va a presentar. Adelante, Alejandra. Hola Ernie, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a quienes están aquí presentes en esta charla. Para mí es un honor poder participar de esta plataforma, que sé que han pasado gente de renombre, digamos. Yo estoy recién empezando en este camino, por lo tanto para mí de verdad es un tremendo honor. Y agradezco a todas las personas que hicieron posible que esté aquí compartiendo mis pequeños y cortitos saberes, pero que sé que pueden ser un gran aporte en este andar de todos ustedes, que yo sé que están constantemente entrando y participando de estas charlas que son muy enriquecedoras para el cuerpo, para el alma y para todas las dimensiones, las multidimensiones que somos todos, ¿cierto? Así que primero que todo agradecer a quienes están aquí conectados por Zoom, también los que están viendo por Facebook Live. Así que muy contenta de estar aquí. Me presento formalmente. Mi nombre es Alejandra Walters, tengo 35 años, soy de profesión profesora de educación física y soy instructora de pilates hace 12 años. Además, soy mamá de dos pequeñitos, muy intensos, mamá de dos, y en este recorrido me he ido especializando e interiorizando más en el tema de más alternativo, relacionado un poco con la terapia floral, con el reencontrarme conmigo, pero además también me he ido interiorizando en el mundo de las neurociencias, que para mí ha sido fascinante, ¿sí? A raíz de esto, de muchas cosas que ya les voy a ir contando en las etapas de mi vida, he descubierto el tema de las neurociencias, de las energías, y han hecho mucho sentido en mí, y así como he ido integrando lo que aprendía, o lo que aprendí ya hace 12 años el Pilates, con esta especialidad de las neurociencias. Entonces ha sido un descubrir precioso para mí, ha sido, ¿cómo decirlo? Ha sido encontrar las piezas de un puzzle que van haciendo un todo, ¿cierto? Cosas que de repente por sí solas no toman mayor sentido, o toman sentido muy de jóvenes, ¿cierto? Tomar una carrera, especializarse, algo muy rutinario en la vida de todos. Sin embargo, siempre me faltaba un poco ese hilo conductor entre todas las cosas que iban sucediendo en los hitos, en mis intereses, y siento que todo lo que les voy a ir contando me dio por fin ese puzzle, poder armar todas estas piezas, que por cierto no está completamente armado, hay toda una vida por delante para armar el famoso puzzle de la vida, ¿cierto? Pero al menos pude encontrar el sentido que me llevó a estar aquí, ¿cierto? Que finalmente fue lo que me enamoró, y cómo el cuerpo para mí ha sido fundamental en mi andar, en mi crecer. Y es así como también creo la plataforma de Instagram de Movimiento en Alma, donde voy compartiendo un poco todo lo que me he ido especializando en pilates, y también integrando estos pequeños tips relacionados con el bienestar, las neurociencias y todo aquello que me he ido profundizando en el tiempo, ¿cierto? Al descubrir un poco mi misión de vida, pude ir guiando y ir compartiendo, que para mí era fundamental. Siempre he tenido esa necesidad desde chiquitita
de poder compartir todo lo que he ido aprendiendo. Todo lo que nos sucede no se puede quedar tan solo en nosotros mismos, sino que siempre, y a mí me causa mucha retribución, mucho bienestar, poder compartir, ¿cierto? Pero antes de pasar a todo esto, y ya le van a encontrar sentido, a mí me gustaría que antes de comenzar, ya que estamos constantemente llevando la atención afuera, ¿cierto? Llevando la atención a la charla, llevando la atención al ambiente, que por cierto está muy viciado a raíz de la pandemia. Estamos con mucha información externa y que nos produce una desconexión importante con nosotros mismos y no nos damos tiempo de escucharnos. Quiero que todas las personas que están ahí detrás de la pantalla se den un minuto, solo un minuto, para escucharse, para detenerse y escucharse cómo están hoy día. ¿Cuántas veces nos preguntamos en el diario vivir cómo nos encontramos, cómo estamos, cómo nos sentimos? Yo creo que muy pocas, ¿cierto? Entonces, quiero que antes de comenzar y ya a medida que vaya pasando la charla van a poder darse cuenta del por qué le estoy dando este espacio, de sentir su cuerpo, de sentir cómo está su presencia aquí y ahora. Entonces, antes de comenzar, vamos a cerrar los ojitos un segundo. Los invito a cerrar los ojos. Ya vamos a ir profundizando un poco más. Vamos a cerrar los ojitos todos y simplemente recibir la información que nos quiere entregar el cuerpo en este momento, sin ponerle juicios, sin ponerle etiquetas. Quiero que conecten con su cuerpo, que sientan cómo se encuentra su cuerpo en este momento, cómo es su respiración, cómo es su postura, cómo sienten su musculatura, si quizás está tensa, si quizás está más relajada. ¿Cómo está mi frecuencia cardíaca? ¿Cuándo escuchamos nuestra frecuencia del corazón? Siento mi cuerpo como esté, siento lo que siento sin ponerle etiquetas. Respiro profundo. Y lentamente voy a abrir los ojitos. Y quiero que eso que acaban de sentir recién, lo guarden por un segundito, como en una cajita, ¿cierto? Ahí, pero que está a la vista, para poder usarla al final, y que podamos comparar qué ocurre al final de esta charla respecto a las sensaciones que tienen en el presente, aquí y ahora, respecto a su cuerpo. Bueno, esta charla la quiero partir. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Esta charla la quiero comenzar un poco compartiendo cómo ha sido mi historia. ¿Por qué desde mi historia? Porque sí me he dado cuenta en el tiempo que he ido trabajando con algunas personas que, como todo ser humano, todos tenemos vivencias y que tenemos más en común de lo que nosotros pensamos. A veces pasamos por un montón de situaciones que dicen, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué? Y creemos que somos los únicos en el mundo que nos están sucediendo estas cosas, cuando en verdad no es así. En mi caso, y relacionado muy con mi misión de vida, desde muy chiquitita me han marcado hitos con el cuerpo. Entonces, para mí ha sido precioso descubrir que mi misión de vida siempre se relacionó con el cuerpo desde pequeña. Entonces, la invitación, a medida que vaya contando un pedacito de mi historia para luego reforzarlo y darle esta vuelta desde la mirada de las neurociencias que a mí me tienen, pero vuelta loca, de verdad estoy fascinada. Quiero que se abran y que vayan viendo que todo esto que me ocurrió también nos ocurre a todos, y de la importancia de escuchar lo que nos va diciendo el cuerpo en la medida que va avanzando nuestra historia, nuestro día a día. Entonces voy a partir contándoles que desde chiquitita, yo soy la hija mayor, por ahí está mi mamá también, mi fan club, está por ahí. Desde chiquitita fue una niña muy inquieta, ¿cierto? Con muchas ganas de descubrir el mundo. Siempre me decían la niñita intrusa por todos lados.
Sin embargo, siempre tuve las ganas de descubrir el mundo, pero más o menos a mis 4 o 5 años me descubren que tengo un problema en mis pies. Tengo mis pies chuecos, mis pies estaban hacia adentro, ¿sí? Por lo tanto, yo me vivía cayendo constantemente. Como era tan inquieta, también me vivía cayendo. Entonces, esto me produce un problema de desplazamiento y me someten a un tratamiento que años después yo me enteré que era una aberración de los tratamientos médicos, donde me pusieron zapatos ortopédicos y además tenía que usar los zapatos al revés, ¿sí? Entonces, ahora eso es impensado, pero ese fue el tratamiento que me dieron en ese momento. Y a raíz de eso, tenía que usar estos zapatos ortopédicos y me causó mucho bullying. Me hicieron mucho bullying desde chiquitita a raíz de eso. Afortunadamente siempre tuve mucho amor en mi entorno y nunca me afectó demasiado, pero sí fue un motivo por el cual recibí muchas molestias. Luego fui creciendo, ¿cierto? Y empieza uno a entrar a la preadolescencia, donde yo creo que a todos nos ocurrió que nos queremos esconder, el cuerpo queremos ocultarlo, no queremos, o tenemos una relación bastante extraña con el cuerpo, por lo tanto no queremos relacionarnos mayormente con él. Más encima está muy, muy influenciado por el ambiente externo. Es una etapa muy sensible donde el que dirán, donde lo que opina el resto sobre nuestro cuerpo es casi ley, ¿cierto? Trascendental, y eso marca mucho en la historia de las personas. Hay muchas historias de bullying también que dicen, ok, en esta etapa fue donde yo me escondí, donde no quise que más me vieran, no quise escuchar más mi cuerpo, y ahí se producen muchas murallas, ¿cierto? Una etapa muy, muy sensible la preadolescencia. Sin embargo, más o menos a mis 12, 13 años, no, 13, 14 años, descubro una pasión y descubro la forma en la que logro volver a conectarme con mi cuerpo, que es la danza. Comienzo a meterme en el mundo de la danza a poquito, ya que en el área, digamos, 13, 14 años ya es una persona vieja. Las personas que parten en el mundo de la danza parten muy chiquititas, ¿cierto? A los 6, 5 años. Yo ya partí muy grande. Sin embargo, se me da la oportunidad preciosa de entrar al Ballet Folclórico de Chile, donde en ese lugar logro ser primera bailarina. Imagínense, la niñita que estaba con los pies hacia adentro cuando chiquitita, que sufrió bullying, son los problemas de movimiento y de sus pies, logra ser primera bailarina del ballet. En esta etapa fue muy lindo porque fue un despertar, fue volver a conocer las maravillas que puede hacer el cuerpo desde el movimiento. Sin embargo, también estaba el otro lado, la relación de amor-odio que tenía. Todos sabemos que el mundo de las artes, especialmente de la danza, es muy, muy exigente. Entonces, no sabía muy bien de repente cómo manejar mi cuerpo. Tenía que estar muy delgada. Afortunadamente, nunca caí en ninguna sobreexigencia que fuera patológica, pero sí estaba muy exigida por el ejercicio físico, y y muy, muy focalizado en el cómo tenía que verse mi cuerpo más que en la funcionalidad de la danza. Entonces, claro, eso también iba acompañado con el tema de la inmadurez. Sin embargo, es en esta etapa donde yo comienzo a sentir mi cuerpo de manera distinta. ¿En qué sentido distinto? Cuando yo decido retirarme, después de haber estado 3 años en el elenco profesional, decido cortar, ya que sentía que había llegado como un tope y deseaba entrar a una carrera profesional. Sin embargo, empiezo a tener crisis de pánico, sin entender mucho. Recuerdo que muchas veces iba camino al ballet y se me producían muchas palpitaciones, muchas sensaciones un poco extrañas. Y ahí entiendo y le doy el nombre a estas sensaciones. Yo decía que cuando yo dejaba de bailar, sentía que no me permitía abrazar. O sea, ese era el vínculo que yo tenía con mi cuerpo en lo emocional,
a tal punto que si yo en mi interior decía que, o sentía cómo iba a dejar de bailar, en cierto modo no iba a poder abrazar. Era como que de un día para otro dijera, ok, tú no puedes abrazar a nadie más. Entonces eso me produjo muchas sensaciones físicas que en su momento yo no sabía darles nombre. Entonces, bueno, obviamente seguí adelante, seguí buscando, y hasta que llego a la carrera de educación física, que fue la que también me trajo muchas retribuciones. Y en segundo año de universidad descubro el mundo del Pilates. El Pilates para mí fue fantástico porque logré encontrar una disciplina que en el fondo lograra armonizar todas las líneas. Era una disciplina donde trabajaba todo el cuerpo, pero desde la armonía, desde las líneas, desde el equilibrio. Esto muy desde la inconsciencia, obviamente ahora lo miro de una manera más íntegra, pero yo necesitaba encontrar un poco esta armonía del movimiento, o esta armonía emocional a través del movimiento. Sin embargo, obviamente, con las exigencias de la universidad, en tercer año de universidad, comienzo a tener muchas clases. Después de las clases en la universidad, yo seguía haciendo clases de pilates en una clínica, y comienzo a tener desmayos. Desmayos, entre comillas, porque nunca caía inconsciente, pero empiezo a perder como los estados de control sobre mi cuerpo, y me desvanecía. Me hicieron 1000 exámenes, me acuerdo, eso fue más o menos el año 2010, me hicieron muchísimos exámenes médicos, donde mi cuerpo seguía dándome señales y yo sin entender nada. Y adivinen qué salió en los exámenes médicos. Yo creo que pueden intuirlo. Nada. No salió nada. Estaban todos mis exámenes en perfectas condiciones. Sin embargo, yo seguía teniendo estos pequeños episodios. Y bueno, hubo un examen que salió alterado, que fue el electroencefalograma. Algo en mi cerebro estaba desequilibrado, y no, en el fondo no le daban explicación. Entonces, acompañado de una neuróloga que un poco lo conversó con su profesor, recuerdo, me dan el diagnóstico de que tengo epilepsia. Epilepsia. Yo nunca había tenido estos cuadros, no había tenido ninguna instancia, ninguna situación en toda mi historia. Mis papás, yo me acuerdo que se agarraban la cabeza tratando de comprender de dónde podía venir todo esto. Tenía una tía que tenía o había presentado algún cuadro de epilepsia, pero no les hacía sentido. Y a mí tampoco, en mi interior no me hacía sentido darle un nombre de epilepsia a estas situaciones donde sentía muchas palpitaciones, perdía el control de mi cuerpo. Finalmente busco una segunda opinión, y esta segunda opinión me dice que no es concluyente y que realmente es muy riesgoso comenzar a tomar medicamentos sobre la epilepsia en algo que no era concluyente. El tema es que pasó, ¿cierto? No me hice cargo, no escuché mi cuerpo, pasó y vino el periodo de calma, como muchas veces vienen, que el cuerpo cada cierto tiempo nos da señales y nosotros no los escuchamos, ocurren estas cosas que no tienen explicación, y uno encuentra una pequeña respuesta y dice, bueno, ya está, y ahí quedó. Y no nos hacemos mayormente cargo. 2 años después, comienzo a tener dolores en mis brazos. Ya estaba en cuarto año de universidad. Comienzo a tener unos fuertes dolores en mis hombros, en mis brazos, donde no podía subir los brazos más allá que esto. Llegaba hasta esa posición y nada más, y luego me venía un dolor terrible. Voy a médico nuevamente, y obviamente todos me dicen que se debía a la alta exigencia de la universidad, hasta que me hace unos exámenes, digo exámenes porque solo examinó mi cuerpo, y me dijo, tiene fibromialgia. Así, sin más. Me detecta fibromialgia, me da un medicamento, ¿cierto? La pregabalina, donde yo empiezo a tomarlo un tiempo, y lo mismo, empiezo a caer en la misma rueda de decir, bueno, me tranquilizo, me dieron un diagnóstico, me tomo la pastilla, ¿cierto? Y no hay ningún cambio, no hay nada.
obviamente también atribuible a la inmadurez y a la poca conciencia que uno tiene. Yo tenía 23 años, 22 años. Entonces, ya está, pasó, hasta que 3 años después, es muy curioso porque se me produce todo cada 3 años. 3 años después, yo trabajando mucho con el cuerpo, seguía haciendo mis clases de pilates que amo hacer hasta el día de hoy, y me ofrecen un cargo importantísimo en una casa de estudios universitarios, de educación superior, donde me ofrecen el cargo de coordinadora de deporte. Y de pasar a hacer 5, 6 clases, 8 clases a la semana, paso a sentarme a un computador, ahí, todo el día. Y comienzo a trabajar en este cargo, ¿cierto? Hasta que, bueno, fui mamá, las exigencias de la maternidad también, mi situación de pareja por temas laborales de mi marido estaba muy, muy exigente, hasta que mi cuerpo colapsa. Ya venía colapsando de un tiempo hacia atrás, mi cuerpo vuelve a colapsar. Recuerdo que comienzo a perder la visión de un ojo, ya no podía ver a través bueno, siempre era uno u otro, veía rayas brillantes que no me permitían ver y después me agarraba una jaqueca horrible que normalmente me duraba varias horas, pero la pérdida de visión de ojo me duraba entre media hora y una hora. Entonces, de nuevo al médico, ¿cierto? Es lo primero que tratamos de buscar. ¿Qué hacemos? ¿Dónde buscamos una explicación? Médico. Fui a médico, neurólogo, oftalmólogo, y adivinen de nuevo cuál era la explicación. No tenía nada. Otra vez, no había nada. O sea, todo aquello que ya me estaba ocurriendo recién ahí. Dije, wow, creo que esto no tiene que ver. A la vez yo me acuerdo que perdí la voz. O sea, mi cuerpo me estaba hablando de mis formas. Tenía jaquecas, perdía la visión de un ojo, perdía la voz. Y hasta que, buscando alguna respuesta, llego donde mi maestra, que ha sido mi maestra por mucho tiempo, que yo sé que está aquí escuchándome, y me dice, Alejandra, ¿qué es lo que no quieres ver? ¿Qué estás perdiendo la visión? ¿Qué estás negando ver? Y ahí recién yo dije, wow. Y voy a hacer muchos wow que he tenido en mis hitos de historia, pero ahí yo digo, de verdad hay algo que no estoy queriendo ver y que me está dando señales con mi cuerpo. En ese momento decido renunciar, pero me viene el colapso. Ahí perdí todo sentido, me perdí, literalmente me perdí, pero fue la mejor pérdida que pude haber tenido, la verdad. Entro a terapia con una maravillosa, la mejor del mundo, psicóloga del mundo, que yo sé que también está aquí. Entro a terapia 4 meses y comienzo a hacerme cargo. En este vaivén también de descubrimiento voy donde psiquiatra, me dan nuevamente la pastilla y fue horrible, fue lo peor del mundo. Me empiezan a venir todos los efectos secundarios de la pastilla, acá muy conocida la sertralina, y empiezo a recibir todos estos efectos secundarios. Entonces, pues no, y me centro en la terapia floral, que fue maravillosa, para mí fue muy sanadora, y el trabajo de la psicoterapia con la psicóloga, donde comienzo a encontrar sentido a todo lo que me venía diciendo el cuerpo desde ya hace muchos años, y que yo no había querido escuchar. Afortunadamente, logro salir de este estado, pero desde ahí, esto me marca toda la vida, y comienzo a buscar nuevos caminos, nuevas explicaciones y nuevas formas de darle sustento a todo lo que me había sucedido, de darle una explicación y de darle un sentido. Y es así como ingreso a un diplomado de yoga y mindfulness, donde ahí conozco en qué consiste y los beneficios y la importancia del vivir aquí y el ahora, y de la conexión que hay que tener con el cuerpo, de la manera en que el cuerpo constantemente nos estaba dando mensajes. Pero a la vez tengo la suerte que en este curso hay 2 científicos de la Universidad Católica,
dos neurocientíficos que empiezan a contarme de cómo funciona el cerebro a través de la meditación y a través del mindfulness. Yo ahí quedo fascinada, de verdad, esto es lo mío, siempre me había gustado el tema de la neurociencia desde la universidad, y empiezo a darle sentido a todo esto que era muy energético, muy desde la respiración, desde la conexión del yo, a una explicación mucho más científica. Entonces empieza a tener todo mucho más sentido, de manera mucho más profunda. Ahí yo quedo fascinada. Sin embargo, la maternidad también me empieza a demandar y obviamente me quedé con lo que había aprendido en ese momento. Sin embargo, una de mis otras maestras me presenta desde la terapia floral un sistema que es sobre energía cuántica a través, o neurotransmisores, la energía cuántica de los neurotransmisores, de un sistema que se llama Almesencia. Me lo presenta y ahí yo dije, no, es que de verdad esto es soñado, a través de esencias manejar las energías de los neurotransmisores, de poder ayudar a equilibrarlos sin caer en los medicamentos como tal. Realmente para mí fue fascinante. Entonces me meto en este mundo de la terapia floral acompañada de esta maestra maravillosa que se llama María Esther Céspedes, y empiezo a descubrir todo un mundo de las energías y voy cada vez encontrando más sentido a todo aquello que me había sucedido durante mi historia. Hasta que se me da la oportunidad de hacer un diplomado con la doctora Amanda Céspedes, también muy conocida, reconocida en Chile y en Latinoamérica y en el mundo en general. Y entro a conocer ya más en profundidad en qué consiste ya las neurociencias, y ahí, no, dije, me enamoré. ¿Cierto? Esto es fantástico. Y ahí uno se empieza a cuestionar por qué esto la gente no lo conoce. ¿Cómo sería el mundo si la gente tuviese acceso a toda esta información? Si los profesores vieran la educación desde este punto de vista de las neurociencias, de la energía. ¿Qué pasaría si desde niños pudiésemos tener contacto con el lenguaje de la energía y de las neurociencias, pensando en el bienestar humano? Pensando en el crecimiento psicoemocional de nuestros niños, la sociedad ahora sería distinta. Entonces me quedo un poco con ese bichito y con esa necesidad de compartir, de seguir ayudando a otros en bienestar. Y es así como, junto con Carolina, la psicóloga con la cual nos hacemos muy, muy amigas, muy partner, rompiendo todos los protocolos de relación paciente-profesional, nos hacemos muy partner, muy amigas, y creamos unos encuentros que se llaman Encuentros en Calma, con la necesidad de querer ayudar a otras personas a conectarse desde las energías y desde el cuerpo en los estados de bienestar. Sin embargo, todo aquello que estaba haciendo en estos encuentros, que lo amo, hasta el día de hoy lo seguimos haciendo con Carolina porque es de un enriquecimiento tremendo, lo hacía de manera muy intuitiva. Entonces dije, bueno, quiero ir un poquito más allá. Ya he descubierto que lo mío es el cuerpo, amo hacer clases, muchos de mis alumnos también están acá. Quiero entender un poquito más, quiero darle o ir más profundo del por qué y el para qué sirve todo lo que estoy haciendo, y de aquello que iban haciendo de manera muy intuitiva, algo muy, muy espontáneo también, obviamente ligado con lo que había aprendido en el diplomado de yoga y mindfulness. Entonces ahí comienzo a indagar, comienzo un poco a investigar, y me encuentro con la maravillosa mirada de las neurociencias desde la vanguardia. Y yo dije, ahí fue otro wow, ¿cierto? Mi vida ha estado lleno este último tiempo de wow, es súper lindo porque he recuperado mucho la capacidad de asombro en este andar, y cuando comienzo a descubrir esta nueva vanguardia desde las neurociencias en relación con el cuerpo, dije, esto lo tengo que compartir. O sea, esto no me lo puedo callar, porque sé que a muchas personas le van a hacer tanto sentido como me hizo a mí. Y porque sé que todas estas vivencias que yo les conté de enfermedad o de
casi enfermedades y sensaciones y desconexiones del cuerpo la hemos tenido todas. Entonces aquí, cuando digo, ok, en esta charla les voy a contar todo lo que he ido no descubriendo, sino lo que me ha ido sorprendiendo desde esta vanguardia de las neurociencias. Así que, después de esta larga introducción, quiero compartirles un poco qué fue con lo que me encontré, que la verdad lo encontré increíble, fantástico, y para que entendamos la importancia de la conexión con el cuerpo sobre nuestro propio bienestar. Entonces les voy a pedir por favor a Ernie, si nos puede compartir el PowerPoint, que viene como la segunda parte. Ahí va. Ya viene bien. Ahí está, bueno, lo está compartiendo Ernie porque mi computador era un poquito lento, entonces si lo compartía yo, capaz que me quedaba pegada y hasta ahí nomás llegaba la charla. Bien, tal como dice aquí, cuerpo y movimiento como camino hacia la conciencia. Aquí lo dividí, porque obviamente la conciencia, el saber cómo nos encontramos nosotros mismos, la mirada que voy a mostrar es muy desde la ciencia, y que uno tiende a separar cómo esto puede, cómo podemos integrarlo, pero la verdad es que la ciencia en esta nueva mirada comienza a verlo, ver la ciencia como un todo, ¿cierto? Entonces, desde aquí vamos a hacer esta mirada de cómo ha ido integrando las neurociencias el cuerpo y el movimiento en el buen funcionamiento del cerebro, mirado o dirigido el enfoque hacia los estados de bienestar. Entonces pasamos a la otra, por favor. Ahí está. Bueno, esta nueva mirada, la verdad es que es una mirada que es muy nueva, nuevísima respecto a los tiempos de la ciencia, tiene alrededor de 5 o 7 años, no tiene más, que es esta mirada donde las neurociencias empiezan a redescubrir el cuerpo que interacciona constantemente con nuestro cerebro en un sistema multidireccional. Aquí yo digo wow de nuevo, ¿cierto? Voy a decir mucho wow porque es muy bonito en este asombro, porque aprendo en esto que no era solo el cerebro el que mandaba información a mi cuerpo constantemente, sino que era mi cuerpo y la capacidad de transformación que tengo físico en mi cuerpo lo que podía también transformar mi cerebro. Entonces, digo, bueno, ¿y de qué manera ocurre esta vanguardia? Yo aquí puse la mujer de cabeza y el cerebro arriba, porque realmente esta nueva mirada tiene de cabeza las neurociencias. Y ahora voy a mostrarles un poquito por qué. Pasamos a la siguiente. Por favor. Eso. ¿Cuáles son las interacciones del cerebro con el cuerpo que un poco fueron revolucionando esta mirada que venía y también muy marcada de los años 70 respecto a una visión muy cerebrocentrista, donde todo lo que ocurría era en el cerebro y desde ahí era comandado hacia el resto del cuerpo, en la cual, por ejemplo, que es donde vamos a profundizar ya un poquito más adelante, es la relación del cerebro y la postura corporal. Entonces la neurociencia, a modo muy acotado, pudieron determinar que, por ejemplo, los patrones posturales definen nuestros estados emocionales y también la forma en que cómo procesamos la información, en cómo percibimos el mundo. Y a la vez, cómo estos patrones emocionales tienen la capacidad de definir nuestro biotipo, de cómo se compone nuestro cuerpo, cómo es, por ejemplo, la forma en que acumulamos grasa, la forma en cómo se constituye nuestro sistema óseo, va influyendo en todo eso. Por otra parte, y esto es el gran boom que está ocurriendo en este momento, que es la relación con nuestros órganos internos, y principalmente la relación del intestino con el cerebro, que es la gran importancia de la microbiota. Recién ahora no voy a profundizar mucho en esto, pero se está descubriendo que no es el cerebro el que comanda el intestino, sino es la microbiota y todas las bacterias que pesan alrededor de 2 kilos en nuestro intestino, los que
están influyendo sobre nuestro cerebro. No es solo de arriba hacia abajo, sino que mayoritariamente es desde el intestino hacia arriba, a tal punto que, por ejemplo, un neurotransmisor como lo es, por ejemplo, la serotonina, que regula, es ya conocido que maneja mucho nuestros estados de ánimo, está influenciado en un 70 a 80% por la microbiota en nuestro intestino. Por lo tanto, esto tiene de cabeza estudiando porque finalmente podemos determinar que la forma en que cuidamos nuestro intestino influye en nuestro mundo emocional y cómo percibimos el mundo externo. ¿Sí? A tal punto también que se está estudiando que la microbiota influye directamente en enfermedades neurodegenerativas. O sea que no solo, como es por ejemplo el Alzheimer, no solo ocurre un problema a nivel cerebral, sino que esto podría estar vinculado también con la microbiota. Y además, en cómo la postura del cuerpo también podría ser un factor protector de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o la demencia senil. O sea, todo eso está pero recién, fresquito, no tiene más de 5 años. Por otra parte, aparece el tema de la respiración, donde ya, obviamente esto ya se practica mucho en yoga, mucho en pilates, mucho en mindfulness, es una de las herramientas fundamentales, que la neurociencia logra darle respaldo, ¿cierto? Haciendo muchos estudios de neuroimagen, y logra confirmar lo que ya ay, se me fue la palabra, las como sociedades ancestrales ya venían aplicando desde ya hace mucho tiempo, cientos millenarios, las culturas orientales, pero logra por fin la neurociencia darle un poco este respaldo científico, comprendiendo también que tienen un gran impacto en la memoria. De hecho, como dato, y lo cuento porque me pareció muy, muy bonito, se dice que cuando nosotros inspiramos profundo es cuando más se activan las zonas cerebrales de la memoria. Por lo tanto, y esto es muy, muy, muy bonito, cuando ustedes quieran atesorar un momento, mírenlo, obsérvenlo, inhalen profundo. Así se va a activar más la zona de la memoria y va a quedar aún más atesorado en el corazón. ¿Y por qué el corazón? Porque el cerebro no puede funcionar sin el corazón. Y esto es también otra de las miradas desde la vanguardia de las neurociencias, donde dice que percibimos el mundo exterior cuando el cerebro y el corazón se sincronizan. Significa que no podemos, o el cerebro no logra percibir qué está ocurriendo alrededor de nosotros a no ser que esté sincronizado. De hecho, se ha descubierto que a nivel del corazón hay neuronas. Entonces, están absolutamente interrelacionados qué ocurre con el cerebro y el corazón. No pueden trabajar por separado. Pero dice que además, cuanto más se comunica el corazón con el cerebro, más pensamos en nosotros mismos. Se activa mucho el tema de la metacognición. Pasamos al siguiente, querido Ernie. Pero vamos a esto, a lo que un poco me atañe, a lo que fue marcando finalmente mi historia, que fue mi cuerpo. Entonces, digo, bien, les voy a compartir esto que he descubierto, o no descubierto, sino que he ido conociendo respecto a la postura y el cuerpo. Antonio Damasio, que es uno de los padres un poco de la neurociencia vanguardista y que cumple un rol de mucha difusión, de las neurociencias, que utiliza mucho tecnicismo, por cierto, dice en sus libros que dos frases que me parecieron fundamentales, que es: el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Y por otra parte dice que el cuerpo susurra, no grita. ¿Cuántas veces, y fue lo que me sucedió durante mi historia, mi cuerpo me quiso dar muchas señales de muchas formas en muchos momentos, y yo no lo sabía escuchar, porque nadie me contó que había que escuchar el cuerpo, ¿cierto? ¿Qué hubiese pasado si lo hubiese escuchado? Quizás las decisiones, quizás las formas hubiesen sido distintas. Nadie nos enseña que tenemos que escuchar el cuerpo
y que nos está mandando mensajes constantemente. Y para eso, para comprobar que efectivamente esto sucedía, se hizo un experimento muy conocido en el mundo de las neurociencias. ¿Y puede pasar, Ernie, al siguiente, por favor? Muchas gracias. Entonces, les presento aquí uno de los experimentos más reconocidos en el mundo de las neurociencias, que en el fondo respalda esta idea de que el cuerpo está constantemente mandándonos señales, mandándonos sensaciones, información que simplemente no escuchamos. Entonces, ¿en qué consistía este experimento? Habían 4 montones de cartas, ¿cierto? Donde las personas tenían que ir a este montón de cartas y tenían que empezar a girarlas y tratar de conocer el patrón que había dentro de las cartas, en las cuales en algún mazo de cartas se podía ganar dinero, más dinero, pero hay otras partes, otros mazos donde también se podía ganar menos dinero, pero a la vez se podía, en el que se ganaba más, se perdía más, y en el que se ganaba menos, se perdía menos. Entonces finalmente tenía que empezar a dar vueltas hasta comprender el patrón y que pudiese elegir el que les causaba mayor ganancia, digamos. Bueno, de acuerdo a esto, Antonio Damasio, que es este padre de las neurociencias que les cuento, hace un marcador somático, ¿cierto? ¿Qué es el marcador somático? Que es empieza a medir el cambio corporal que refleja un estado emocional, ya sea positivo o negativo, que influye en las decisiones tomadas en un momento determinado. Entonces empieza a darse cuenta que cuando llevaba a esta persona 10 cartas, el cuerpo ya estaba mandando señales. ¿Cómo? Porque uno dice, bueno, no es solo eléctrico, no, o nivel cerebral. La postura de las personas cambiaba, la mirada, la forma en la que se enfrentaban frente al mazo de cartas era distinta. Sin embargo, la persona no podía determinar cuál era el patrón después de 80 cartas. Entonces, ahí es, finalmente dicen, ¿qué pasaría si nosotros aprendiéramos a escuchar nuestro cuerpo, pudiéramos determinar este patrón, o pudiésemos anticiparnos al resultado si escucháramos el cuerpo en la 10ª carta? En general, las personas reaccionamos o vemos la realidad o nos hacemos conscientes de lo que ocurre en la carta 80. Entonces, la distancia desde cuando soy consciente a desde dónde me está mandando señales constantemente era tremenda. Y en el fondo esto confirma que efectivamente nuestro cuerpo nos estaba hablando desde el inicio, nuestro cuerpo ya sabía qué era lo que teníamos que elegir, sin embargo no éramos conscientes hasta después de 80 cartas. Por lo tanto, este marcador somático, que son estas sensaciones físicas, sensaciones corporales que nos estaban hablando, nos daba una herramienta fundamental de anticipación de consecuencias. Y eso no tan solo era aplicable a las consecuencias de una decisión, sino a anticiparnos a ciertos estados emocionales. Por ejemplo, si me estoy poniendo un poco agresiva, si me estoy poniendo un poco rabiosa, antes de hacerme consciente de decir, chuta, me está ocurriendo esto, el poder anticiparme y comenzar a conectar con estas sensaciones físicas de la carta 10, por decirlo de alguna forma, y poder gestionarlo, poder detenerme y decir, a ver, mi cuerpo me está dando la información, al parecer tengo esta palpitación, me estoy sintiendo incómoda, me está doliendo un poco el hombro, ¿será que me estoy poniendo tensa? Entonces tengo la capacidad de gestionar este cambio desde la escucha del cuerpo. Por lo tanto, es una herramienta importantísima. Pasamos a la siguiente, querido Ernie, por favor. Bueno, y dentro de este mismo experimento que antes les contaba, se veía que uno de los patrones que más se cambiaba era la postura. Cuando se encontraban con los mazos ganadores, ¿cierto? Las personas comenzaban a ponerse más derechas, más seguras. Sin embargo, cuando se daban cuenta que iban perdiendo, inmediatamente cambiaba. Eso después fue estudiado en otro experimento recién en el 2014, o sea, esto es muy reciente desde el punto de vista de la ciencia,
donde en este experimento, bueno, la pregunta es, ¿influye la postura corporal en las emociones y en la cognición? Y cómo desde aquí podemos notar cómo la postura influye sobre nuestra percepción de mundo. Entonces, este estudio realizado en 2014 en Estados Unidos, por Michelak y compañía, pudo determinar que la posición corporal influye directamente en la memoria. ¿En qué consistía este experimento que se realizó el año 2014? Sin dar mayor información, le pidieron a una persona que se sentara frente a un computador, independiente que fuera la influencia de las pantallas, ¿cierto? Solo le pidieron que se sentara frente a la pantalla de un computador y que pusiera el computador al suelo. Entonces le dijeron, ok, mira, aquí tiene una lista de palabras positivas y una lista de palabras negativas. Entonces la persona solamente tenía que observarlo y tratar de memorizarlo. ¿Cuál fue el resultado? Lo que se ve en la primera gráfica. La persona en este estado hacia abajo pudo recordar principalmente palabras negativas y la percepción o el recuerdo de las palabras positivas fue muy marcada. Por lo tanto, se pudo inferir de que solamente la postura le entrega información al cerebro de que nuestra percepción de mundo ya no es tan positiva, ¿cierto? Normalmente es la postura de estados más melancólicos, más tristes, más de angustia. Por lo tanto, con el solo hecho de haber modificado solamente por mirar hacia abajo el computador, desde mi postura le estoy dando esa información a mi cerebro, y mi cerebro empieza a funcionar neuroquímicamente en relación a esta postura. Y ahí yo me acordé, y ahí hice de nuevo, wow, yo vi wow, recordé cuando dejé de hacer clases y me movía constantemente, muy conectada con mi cuerpo, a pasar a trabajar muchas horas frente a un computador, ahí, trabajando, cabeza gacha. Bueno, este mismo experimento también mostró qué pasa si yo llevo el computador a la altura de mis ojos, y se pudo determinar que si bien la diferencia en memoria no era tanto, sí podía percibir y recordar aún más las palabras positivas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿somos conscientes de nuestra postura a diario? ¿Cómo estamos en el día a día? ¿Cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo respecto a la postura? ¿Estamos así constantemente o de verdad tenemos una actitud de percepción mucho más abierta? Por otra parte, y con el tema de la pandemia, ahí esto es ya, imagínense todo lo que influye, porque en el fondo dicen que la percepción del mundo se vuelve más melancólica y más triste en esta posición. Las personas, ¿cuántas horas pasan frente al celular, cierto? Estamos así constantemente y no nos damos ni cuenta y estamos cada vez más así. O estamos trabajando en el computador, muchos en teletrabajo desde sus casas, en posiciones incómodas, así. Entonces, finalmente uno dice, hey, solamente por trabajar así, mi postura se está modificando, y mi postura tiene el poder de modificar mi percepción del mundo. Y ya, si estoy así, ya no lo percibo tan positivo. Entonces entro en una dinámica postural y cerebral que no es beneficiosa para nadie. Imagínense ahora que pasamos tantas horas frente al computador y en las pantallas. Entonces dice, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestro cerebro con nuestra postura a diario? Dimensionamos o dimensionábamos antes de esto el impacto que tiene. Entonces es ahí donde les llego, les comparto el mensaje. Qué importante es la forma como yo predispongo, cómo comienzo mi día y cómo me interrelaciono, porque podemos tener un espacio de mucho autocuidado simplemente siendo conscientes de cómo se encuentra nuestro cuerpo. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí ya entramos más, y aquí es donde es la magia, ¿cierto? ¿Cómo funciona nuestro cerebro cuando nos conectamos con nuestro cuerpo? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la relación de la mente, el funcionamiento del cerebro, ¿cierto?, con nuestro cuerpo? Y es aquí donde yo les cuento que no tenemos 5 sentidos, tenemos 7. Nos enseñaron de chico que teníamos 5, y yo cada vez que
veo estas cosas nuevas, digo, ¿qué pasa si en las clases de biología nos hubiesen enseñado de pequeños que tenemos 7 sentidos y no 5? ¿Cuáles son? Los de exterocepción, que son los 5 que conocemos, ¿cierto? Con los que percibimos el mundo exterior, los ojos, el gusto, el tacto, la audición. Entonces, solo nos quedamos ahí. Percibimos el mundo de afuera. Todo es hacia afuera. Sin embargo, hay dos que son la interocepción y la propiocepción, las fundamentales para el funcionamiento del cerebro. Se dice que el 80% de la información que principalmente integra el cerebro es de la interocepción y de la propiocepción. ¿Qué es la interocepción? Son las sensaciones internas del cuerpo, esos cambios de temperatura, ¿cierto? La piel de gallina, esos escalofríos que vienen de repente, esa presión en el pecho, la angustia, que muchas veces las personas en la desconexión ni siquiera podemos darle nombre, entonces uno le dice a alguien, ¿qué te pasa? No, es que sabes que siento una presión en el pecho, siento un peso sobre los hombros, ni siquiera podemos darle nombre y se vinculan a estas sensaciones, ¿cierto? O sabes que siento mi frecuencia cardíaca que está un poco más activa. Entonces, todo esto corresponde a la interocepción, y que las personas que están en un grado de desconexión ni siquiera pueden darle nombre, o ni siquiera pueden fijar la sensación en alguna parte del cuerpo. Entonces como, siento que mi cuerpo tirita, y están ahí en esa constante búsqueda porque nadie les enseñó a escuchar estas señales que eran tan fundamentales. Y por otra parte, que es la parte que yo trabajo mucho desde mi especialidad del Pilates, que es la propiocepción y la relación con el esquema corporal, cómo se encuentra mi cuerpo. Y aquí es donde yo interrelaciono con lo que hablábamos con respecto al experimento anterior, que es el tema de la postura corporal, la capacidad de salud mental que puedo tener respecto a cómo yo influyo o cómo yo trabajo respecto a mi cuerpo. Por eso yo le doy tanto hincapié, y sé que hay muchos alumnos míos aquí de mis clases, le doy tanto hincapié a la postura, al ser consciente, al sentir qué va ocurriendo en mi cuerpo cuando lo voy moviendo, ¿cierto? Y es por esto, porque el cerebro siempre va a priorizar la información de la intero y la propiocepción por sobre la exterocepción para su funcionamiento. Primero dice, ok, ¿qué tengo? Tengo que tomar una decisión, tengo que gestionar lo que va a ocurrir, y primero reviso qué ocurre por dentro, cómo siento estas sensaciones, cómo está mi cuerpo, cuál es la predisposición, y después integro sentido, olfato. O sea, ese es el orden. Entonces, ahí yo sigo diciendo, ¿qué pasaría si le empezáramos a enseñar a los niños desde pequeños a escuchar su cuerpo? Si les enseñamos que tenemos 7 sentidos y no 5, ocurriría una gestión emocional muy distinta. La gente, las personas podrían darle nombre a lo que les ocurre. Los niños desde chiquititos podrían saber qué significa para ellos en lo emocional tener esta sensación, la piel de gallina, ¿cierto? Esta presión en el pecho, y podrían gestionarlo de mejor manera. Pero claro, nos enseñan lo justo y lo preciso. Pasamos a la siguiente, querido Ernie, por favor. Y bueno, acá obviamente se confirma lo que les he ido contando, que realizar actividades y o disciplinas que incrementan la interocepción, ¿cierto? La relación con estas sensaciones, y la propiocepción, que corresponde a la postura, cómo se encuentra mi cuerpo frente a la exposición al mundo, favorece en la regulación emocional, en la inteligencia emocional, porque si yo aprendo a escuchar mi cuerpo, aprendo a gestionar mis emociones, aprendo a decir, ok, me detengo porque estoy sintiendo esto que no es agradable, puedo tomar una decisión sin tener que pasar a llevar al otro, ¿cierto? Por lo tanto, tengo una mejor gestión y inteligencia, y a la vez, al conocerme a mí misma y todas estas sensaciones físicas, aprender a leerme a mí misma, tengo la capacidad de leer al otro. Por lo tanto, es muy bonito porque se da de manera muy natural y espontánea. Yo siempre les digo a mi mamá, o en conversaciones a veces le digo, no, si yo veo a alguien le saco la foto al tiro, como decimos acá en Chile. Entonces tiene que ver con eso,
cuando uno aprende a conectarse mucho con las sensaciones, con la postura, aprende a leer los estados emocionales del otro, ¿cierto? Entonces se produce también los mayores grados de empatía. Por otra parte, nos permite anticiparnos, ¿cierto? Tiene que ver con lo mismo. El cuerpo está dando señales, el cuerpo nos está hablando, y puedo anticiparme frente a algo como por ejemplo un colapso, como por ejemplo una depresión, como por ejemplo una enfermedad. Y por otra parte, favorece los procesos cognitivos como la memoria, ya que se activan aquellas áreas cerebrales que participan en la memoria, en la atención, en la verbalización, la comunicación y diseño de estrategias. Todo esto, la activación de la interocepción y la propiocepción, por ejemplo, a través de la meditación o a través del movimiento consciente, que es lo que a mí me gusta mucho y que lo aplico bastante en mis clases, hacen que el cerebro comience a funcionar en un estado alfa. Estos son ondas cerebrales que hay varias, ¿cierto? Que dependen de la velocidad que va emitiendo la neurona la información eléctrica. Entonces, cuando entramos en estado alfa, que son las que funcionan en la interocepción, y cuando estamos conscientes de la interocepción y la propiocepción, pero un poquito que mi hija se cayó. Perdón, me distraje un segundo. Perdón, ya, pero ya pasó. Algo le pasó, muy inquieta, perdón. Entonces, les decía que cuando estamos activos en esta propiocepción y en esta interocepción, las frecuencias cerebrales entran en estado alfa, y en estado alfa la memoria y actúan los procesos de atención, se activa más la atención en el cerebro y también la inhibición, o sea, tenemos la capacidad de focalizarnos aún más en las tareas que estamos haciendo a diario y a la vez inhibir todo aquello que no queremos que interrumpa en nuestro funcionamiento cerebral. Por lo tanto, todas estas actividades que integran la interocepción y la propiocepción fomentan los estados alfa del cerebro. Ay, perdón, estaba yo pasando. Ernie, por favor, la siguiente. Entonces, ¿cuáles son las áreas, qué área del cerebral está más implicada en la intero y en la propiocepción? La principal es la ínsula. ¿Dónde está la ínsula? Si nosotros nos metiésemos un dedito en los oídos, va justo al centro, ¿cierto? Esa es la ínsula. ¿Y cuáles son las funciones de la ínsula? ¿Qué es esta estructura física en el cerebro que se activa cuando trabajamos la interocepción y la propiocepción? La ínsula, las funciones de la ínsula son, por ejemplo, la detección de errores, la toma de decisiones, la metacognición, que es la conciencia de mí mismo, la conciencia del yo, el libre albedrío, la percepción del tiempo, de temperatura y dolor, el reconocimiento de uno mismo, la percepción musical y rítmica, el sentido materno, el reconocimiento de voces felices y hacer sonreír o sonreír a uno mismo. O sea, imagínense cómo el solo hecho de aprender o buscar alguna forma de entrenar y poder conectar con las sensaciones físicas del cuerpo, desde la intero y la propiocepción, influye en el funcionamiento de la ínsula y por ende influye en todas estas funciones, repercute directamente, no es como que como es la misma área funcionan por separado, no, están completamente interrelacionados. Entonces pasamos al siguiente, por favor. Entonces aquí ocurre la magia, digamos, donde dice, todas las funciones de la ínsula, las que nombramos anteriormente, se ven influenciadas por la información corporal, donde la postura se vuelve fundamental. Si yo cambio mi postura, soy consciente de lo que ocurre con mi cuerpo, cambio la ínsula. Y si cambio la ínsula, influyen todas las funciones de las que habíamos hablado, incluyendo la metacognición, que es la conciencia del yo. Si las funciones cambian, se transforma mi percepción del mundo. O sea,
el poder que tiene mi cuerpo, la conciencia corporal sobre mi cerebro y por ende la forma en que yo observo el mundo, están completamente vinculadas. Mi mundo emocional, mi gestión de emociones, la forma en que yo me interrelaciono, la forma en que ocurre esta inteligencia emocional para conmigo, con el resto, se ve completamente influenciado en cómo yo trabajo y conecto con mi cuerpo. Pasamos al último power. Entonces, actualmente las investigaciones se han fijado fundamentalmente en el mindfulness, en la meditación, y algo muy nuevo, que de verdad es muy nuevo, no tiene más de 2-3 años, que es los efectos que tiene el Qigong y el Tai Chi sobre nuestro cerebro. Pero finalmente la neurociencia ha logrado inferir de que todos los movimientos conscientes, o sea, todas aquellas disciplinas de movimiento, como por ejemplo el yoga, el pilates, o aquellos que se hagan desde la conciencia y la lentitud, ¿cierto? Por eso siempre en mis clases les digo a mis alumnos, lento, consciente, vayan sintiendo su cuerpo, es porque es esta la forma en que se produce la reorganización cerebral, generando estados de bienestar y por ende todos estos cambios que ocurren a nivel de la ínsula, influyendo en todas aquellas funciones que normalmente, o sea, que antes les había mencionado. O sea, fue un cambio, fue una revolución y por fin dije, ahora entiendo todo. Ahora pude dimensionar el impacto que tenía todo aquello que hacía a diario, todo aquello que no había querido escuchar y de la importancia de conocer, de sentir todas las señales, todo nuestro cuerpo, de que todo tiene un lenguaje y finalmente el comprender que somos parte de un todo, incluso desde las neurociencias que recién se está abriendo a dejar de mirarlo como algo específico, sino que está todo integrado, todo depende uno del otro, somos uno, somos todos. Así que antes de terminar esta charla, quiero invitarlos a hacer un poquito de movimiento consciente, donde lo voy a ir dirigiendo, para que puedan notar los cambios entre cómo vivieron la primera sensación que marcamos al inicio y cómo se sienten ahora después de haber hecho esta pequeño espacio de conciencia corporal. Así que los voy a invitar. Disculpe, Alejandra, ¿Sí? ¿saco el PowerPoint? ¿Ya se Sí, acabó? sí, Ok. sí, muchas gracias. De nada. Perfecto. Ok. Súper. Entonces ahora los voy a invitar a hacer un pequeño ejercicio. Nos vamos a sentar derechitos y hágalo bien consciente porque ya saben todo, de qué manera influye en nuestro cerebro. Nos vamos a sentar derechitos todos. Vamos a cerrar los ojos unos segundos para llevar la atención hacia nuestra respiración. Voy a sentir cómo el aire ingresa por la nariz, sale suavemente por la boca. Inhalo. Y exhalo. Siento la temperatura del aire que ingresa y sale suavemente por la boca. Voy a hacer pequeños movimientos con mi cabeza hacia un lado, pasando por todos los puntos de manera circular. Y voy revisando cuáles son las sensaciones de mi cuerpo en la medida que voy moviendo mi cabeza lenta y suavemente. Voy recibiendo la información que el cuerpo me entrega en este momento. Lento, nadie apura. Esto es para sentir. Vuelvo al centro. Voy a tomar conciencia de mis hombros. Voy a mover lentamente mis hombros hacia atrás. Y lo mismo, voy viendo qué va ocurriendo con mis hombros cuando hago este movimiento. Todo acompañado de una respiración profunda. Voy a cambiar. Tomo aire
muevo hacia adelante. Eso es. Me voy a quedar quietito, relajo los hombros, vamos a tomar aire nuevamente y exhalando voy a encorvar la columna hacia atrás, ¿cierto? Encorvo. Inhalo largo, me siento derechito otra vez. Exhalo, encorvo. Inhalo largo. Y voy a encorvar nuevamente. Y una última vez tomo aire y encorvo la columna. Vuelvo a la vertical. Voy a dejar caer mis manitos al costado del cuerpo, ¿cierto? Si están en una silla o en un sillón. Y voy a dejar caer mi cuerpo hacia el lado y el otro lado. A un lado y al otro. Inhalo profundo, voy a un lado y al otro. Y una última vez, voy a un lado y al otro. Voy a inhalar profundo, abriendo los brazos, mirando hacia arriba, una diagonal alta, sin exagerar tanto la mirada hacia arriba. Inhalo profundo, exhalo, me encorvo y me abrazo. Escondo mi cabecita, redondeando la columna. Inhalo profundo, abro los brazos, miro hacia arriba. Exhalo, me encorvo, me abrazo. Una última vez inhalo y abrazo. Voy a relajar, voy a llevar la atención hacia mis pies. Voy a mover un poquito los deditos de mis pies, ¿cierto? Voy a sentir cómo voy a ir moviendo uno por uno los deditos de mis pies. Siempre respirando profundo. Voy sintiendo cada uno de mis deditos. Y me pregunto qué siento. Quizás molesta o quizás fluye el movimiento. Eso. Muevo un poquito el tobillo hacia un lado. Puedo levantar un poquito la rodilla, ¿cierto? Y muevo un poco el tobillo. Lo mismo, la tensión llevándola hacia mi tobillo. Siempre respirando profundo. Cambio al otro tobillo ahora. Inhalando y exhalando. Relajo. Y ahora voy a subir suavemente una rodilla, suavecito y el otro. Lo mismo, voy siendo consciente del movimiento y viendo qué ocurre con mi cuerpo en la medida que voy subiendo mi rodilla. Quizás me cuesta o quizás es fácil. O quizás aparece alguna molestia, algún dolorcito que me quiere decir algo. Eso es. Y me quedo. Voy a llevar una manito acá adelante. Voy a tomar con un dedito acá. Voy a comenzar a recorrer con mi dedito. Cada vez que tomemos aire vamos a subir y exhalando vamos a bajar. Y voy a ir sintiendo las sensaciones que acompañan este movimiento. Eso es. Voy a inhalar cuando voy subiendo, sintiendo que ocurre en mi dedito y exhalando cuando baja. Bien. Voy sintiendo mi cuerpo. Y voy de vuelta. Inhalo, exhalo, sintiendo mi manito, ¿cierto? Recorriéndolo con el otro dedito. Y relajo. Voy con la otra manito, ¿cierto? Tenemos dos. Activamos los dos hemisferios del cerebro. Voy a inhalar, pasando y exhalo cuando desciende mi dedo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Puedo cerrar los ojos. Me permito sentir las sensaciones de mi cuerpo.
Y voy de vuelta, tomo aire, lenta y suavemente. Eso es. Mi atención en este momento está completa y absolutamente en el cuerpo. Y relajo. Mantengo ojos cerrados, siempre acompañado de la respiración. Nuevamente hago un escáner corporal desde la planta de los pies hacia arriba, revisando cuáles son las sensaciones que acompañan mi cuerpo en este momento. Parto por los pies, tobillos, mis rodillas, mis caderas, mi columna, desde la zona lumbar, zona dorsal, mi cuello, mis hombros, mis brazos, mis manos, mi rostro, mi cuero cabelludo. Y finalmente lo integro en una sensación completa de mi cuerpo. Y hacemos 3 respiraciones conscientes. Inhalo, exhalo, una vez más inhalo y exhalo. Y una última vez inhalo, siendo consciente de mi postura, sintiendo como mi columna se alarga y mis hombros se relajan. Y exhalo. Y lentamente abrimos los ojitos. Entonces ahora les vuelvo a preguntar, ¿cómo se sienten? Eso es. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Fue un encanto para mí poder compartir este pedacito y muy pequeños saberes que he ido recogiendo este último tiempo de la mano de maravillosas maestras, maravillosas compañeras, amigas y neurocientíficas en mi camino. Muchas gracias, fue con mucho amor. Ernie está silenciado. Si hay alguien que tiene preguntas o comentarios, estaría dispuesta a aceptarlas. Sí, de todas maneras, por favor, si alguien tiene un comentario, una consulta, es bienvenido. Me siento súper relajada y qué rico. Esa es la idea. ¿Alguien más si puede compartir? ¡Wow! Sí. Gracias. Y esa es la palabra. Nunca olviden el poder de impresionarse como los niños. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias. Muy informativo. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más, quizás. Fascinante. Muchas gracias. No sé si alguien más, querido Bernie, quizás comentar. Me encanta el concepto de las neuronas vanguardistas. Sí. Perfecto. Podemos ser vanguardistas con nuestro propio cuerpo. Esa es la invitación. Bueno, parece que no hay más comentarios o preguntas, así que lo único que me resta es agradecer infinitamente. Yo sí. Muy interesante. A ver, vamos a ver. Quisiera saber si tienes planeado hacer algún tipo de terapia con niños, trabajar con niños como lo que tú explicabas, ¿no? Hacerlos conscientes de su cuerpo, la parte, cómo percibimos lo externo e integrarlo en lo interno, en el físico, en materia, ¿no? En nuestro cuerpo. Bueno, ahora estoy en un proyecto muy lindo que está recién partiendo. Estamos haciendo pequeñas intervenciones junto a Carolina, que es con quien trabajo, que es la psicóloga, donde queremos introducir esto en el del mundo de la neurociencia y de la conexión físico-emocional en la carrera de
educación parvularia de la Universidad Diego Portales. Estamos trabajando y ahora todo este segundo semestre vamos a trabajar con las educadoras de párvulo, que en el fondo son ellas quienes trabajan directamente en la primera infancia. Entonces, para nosotras ha sido precioso el saber que todo esto podemos generar en un impacto. Linda, gracias. Tiene un impacto mucho más masivo, ¿cierto? Si nosotros entregamos esta información a personas estratégicas, como por ejemplo en la formación de pregrado de quienes trabajan a diario con la educación de los más pequeños. Así que sí, estamos en eso, aprendiendo más y queriendo difundir todo esto en estas personas que son puntos estratégicos. Así que Claro, porque son los futuros adultos y sí, necesitamos un mundo mejor. es urgente, es urgente. Mis conejillos de India son mis hijos, ellos son mi ensayo-error. Pero técnicamente estamos trabajando en eso para que todo esto que le compartí el día de hoy llegue de manera práctica a cada uno de los niños, al menos en nuestro país. Gracias. ¿Alguien más que quizás quiera hacer una consulta, un comentario? ¿Nadie más? Bueno, Bueno, muchas gracias nuevamente, fue fantástica la charla. muchas gracias. A mí personalmente me encantó y seguro que a muchas personas que no pueden compartir sus opiniones porque están en Facebook, También. quisieran hacer alguna clase de comentario quizás en Facebook. Muchas gracias. Así que muchas gracias y al resto les invito nuevamente la próxima semana, miércoles 7 de la hora de Nueva York, para otro encuentro del miércoles. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, hermoso. Buenas noches, muchas gracias, me encantó Montones. Gracias, Me gracias. encantó, me encantó. Ya. Excelente. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.